entró en el mundo como hijo. Dice en Isaías 9, verso 6, Él mismo se dio por mis pecados. Ahora yo comprendo que Jesús es Jehová. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Fue Felipe quien le preguntó: muéstrenos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, porque yo soy el que soy. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. El que me ha visto al Padre. Muéstranos al Padre, dices tú. ¿No crees que yo soy en el Padre? Créeme por las obras que yo mismo soy. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Hebreos 2:14. Que los hijos son de carne y sangre. Él participó también de aquello. Y el profeta dijo: Jehová nos salvará. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. El Padre y Jesús, el mismo son. El Padre y Jesús, ¡Aleluya! Padre y Jesús, ¡Gloria a Dios! Padre y Jesús, el mismo son. El Padre y Jesús, ¡Yeah! Padre y Jesús, ¡Wow! Padre y Jesús, el mismo Bueno, Dios les bendiga a todos, estimados hermanos. Aquí estamos esta mañana, como les prometí ayer, aunque un poco mal todavía de la voz. Pero vamos a hacer lo posible por estar siquiera unos 20 minuticos aquí con ustedes, compartiendo algo más acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Saludos a todos los compañeros, amigo y pastor Tomás Hurtado, bienvenido, Dios lo bendiga. Saludos, compañeros y hermanos en general, acá en Poughkeepsie, los hermanos y los que están por allá en Colombia también, en otro lado, pues también todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Déjenos saber acá en el chat
de dónde nos está oyendo, de dónde nos está viendo. Qué bueno poder compartir con ustedes este rato, de verdad. Mi hermano Ramiro está allí allí porque aquí en Estados Unidos, pero es Richmond, Virginia, eso es que a más de 8 horas de acá de donde estamos. Bueno, hermano, esta mañana nos hemos reunido aquí con cada uno de ustedes para compartir algo acerca de Hechos. Estamos estudiando, voy a dejar un poco atrás de hacer estos programas porque me metí a repasar, a estudiar algo de historia de la iglesia, historia eclesiástica. Estamos compartiendo con los pastores del Instituto Bíblico de Historia Eclesiástica. Entonces, mientras me ponía a repasar, a leer, los tomos son bien gordos, los tomos de historia eclesiástica. Pero bueno, aquí estamos. Mi hermano Frederick, también, Dios lo bendiga. Creo que el hermano Frederick, si mal no estoy, es de allí, de la gran ciudad de New York. Bueno, saludos en el nombre del Señor. Denise, desde Piedecuesta. Gloria a Dios. Saludos a todos por allá. En la central de Piedecuesta hay varias obras allá en Piedecuesta. Saludos a todos por ahí donde se encuentren. Bueno, gloria al Señor Jesús. La hermana Lorena también, bendiciones en el nombre del Señor. Bueno, gracias hermanos por estar acá y no quiero pues abusar de su paciencia, de su tiempo mientras los demás se van conectando. Yo quiero ir avanzando y recomendarle, sí, este libro que está aquí en el fondo. Si usted vive aquí en los Estados Unidos, ahí con su teléfono por Cell o por Cash App, puede usted adquirir este libro. Claro, también puede adquirirlo por Amazon, pero pues si puede hacerlo así directamente, nos apoya a quienes escribimos. Este es un libro de texto. Algunos han hecho algunas observaciones que muy cargado de citas, de bibliografía, precisamente porque es un libro académico y pues la idea es demostrar que lo que aquí se presenta no es solamente invento mío, aunque paradójicamente eso le quita para algunos, ¿qué le digo? A algunos les gustaría que yo dijera aquí, esto me lo reveló el Señor esta mañana a las 4 mientras estaba orando y se lo pongo acá. Eso tendría más peso que colocarle allí que lo dice cualquier estudioso. Bueno, esas son las posturas que hay, ¿no? Extremos. Pero sí, es un libro de texto, son las memorias de esa materia hermenéutica especial y los estamos vendiendo por $20. Aquí en Estados Unidos se puede escribirnos y hacernos saber su dirección, de allá se lo mandamos. Hermana Isabel Cristina, Dios la bendiga también a usted. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles, que es el tema de hoy. El tema de hoy es Hechos de los Apóstoles. Mañana yo los espero con Apocalipsis. Entonces la idea es, si el Señor me lo permite, estudiar los martes este texto de hermenéutica, capítulo por capítulo. Son 12 capítulos que hay allí. Lo vamos a ir repasando. No es leerlo, porque para eso se lo compró, para leerlo, pero sí repasando, explicando algunas cosas y pues con los que lo compraron en la convención, como me escribió aquí la hermana Isabel, en la convención lo estuvimos vendiendo, les dije, después de la convención comenzamos a estudiarlo poco a poco. Martes, miércoles hoy, Hechos de los Apóstoles, que ya llevamos, si ustedes no se han dado cuenta, ahí podrán mirar el playlist, la playlist se llama, y ahí está Hechos de los Apóstoles de manera inductiva. Explicamos qué es el método inductivo, por qué lo recomendamos. A algunos no les gusta mucho, prefieren más el método deductivo, me parece más fácil. El inductivo es más difícil, pero se basa en lo que la palabra de Dios dice. Y hay otras cosas más que hemos hablado ya de generalidades. Van como 6, 7 programas que hemos hecho acerca del estudio inductivo del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero hoy quiero comenzar a hablar de la neumatología de Lucas. Lucas es el escritor, ¿no? Obviamente, pues inspirado por el Espíritu Santo. Pero después de esta introducción que voy a hacer hoy, voy a lanzarme al ruedo. Como dicen algunos, si hay que mojarle, pues me mojo. Y voy a plantearles unas tesis que quiero sustentar bíblicamente y pues con argumentos también, por supuesto, argumentos teológicos acerca de el bautismo del Espíritu Santo. Un tema que, hombre,
siempre está de moda, siempre hay controversia por ese tema. No es de ahora, desde hace mucho tiempo, desde antes que llegara el Evangelio a Colombia, de donde soy, ya se suscitaban discusiones aquí en el norte, por acá por la costa este, estudiando la biografía del hermano Winty Stiles. Me di cuenta que estas discusiones vienen desde tiempo atrás. Bueno, si es o no un requisito para que una persona sea salva, la llenura del Espíritu Santo, digámoslo mejor para entenderlo, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Estaremos hablando acerca de eso. Y la idea es poder sustentar que es una obra dentro de esa magna obra, un evento dentro de esa magna obra del Espíritu Santo, que todo que implica la salvación es obra del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu es una parte de esa magna obra, no el todo. ¿Ya? Pero lo miraremos más adelante. Hoy quiero compartirles aquí, como les digo, algunos, usando desde la tecnología. A ver dónde está. Acá estamos. Acá. Bueno, vamos a mostrar aquí algo acerca de la Biblia. Aquí tengo la Biblia. Bueno, esto es una ayuda, ¿no? Yo la tengo también allí marcadita en mi Biblia de estudio que yo uso para estudiar la Reina Valera 1995, que para algunos es blasfema. Ay, Dios mío, no sé dónde sacan tantas cosas la gente, pero bueno. Bien. Reina Valera 95, esa la adquirí cuando estábamos estudiando, comenzando a estudiar en el Instituto Bíblico. Y es la que he usado, la tengo muy rayada, pero es la que, con la que sigo estudiando. Y está subrayado allí, en esta Biblia, cada vez que aparece la palabra espíritu. Pero vamos a usar la logos, como pueden verlo acá. Entonces colocamos la palabra espíritu para buscar espíritu en el texto bíblico, pero no en todo, sino en el libro de Hechos de los Apóstoles, que me muestre los versículos. Y aquí los tenemos. Desde el capítulo 1, versículo 2, es decir, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, capítulo 28, versículo 25, el Espíritu Santo es protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles. Una de las características que me gusta del método inductivo es que vamos a mirar qué es lo que realmente dice el texto, ¿sí? No meterle nuestra preconcepción al texto. Eso es muy difícil de lograr realmente. Honestamente, hay que reconocerlo, porque todos tenemos un paradigma hasta de la manera de razonar, de pensar, ¿ya? Que lo hemos adquirido involuntaria o voluntariamente. Y yo tengo pruebas para eso. En la universidad nos moldean la manera como pensamos y razonamos. Bien, pero viendo lo que la Biblia dice, y es a lo que me voy a limitar por ahora en este episodio, ya dentro de 8 días comenzamos a desglosar despacio, bien masticadito. Porque por ir corriendo y por argumentar y por hablar duro y por gritar, no se logra más. Mastiquemos cada cosita y le sacamos el provecho necesario. Siempre digo, es muy difícil que alguien estudie teología viendo videitos de TikTok de 1 minuto, pero bueno, allá cada cual con sus píldoras de teología. Pero no, la teología bíblica hay que estudiarla despacio, en oración y por supuesto, como decíamos ayer, bajo la guía del Espíritu Santo. Somos pentecostales, yo soy pentecostal, yo también creo en la llenura, en el bautismo del Espíritu Santo. Yo también hablo en otras lenguas, así que no piensen pues que están hablando aquí con un bautista, con un presbiteriano que no cree nada de la obra, cesacionista. No. Yo predico la obra del Espíritu Santo activa hoy en la iglesia. Y procuramos, hermanos, aquí saben también en Poughkeepsie, procuramos que los hermanos
Entendamos que esto no es un privilegio de pocos, es una promesa para todos. Tengo por ahí una reflexión más adelante, quizás la damos, sobre la palabra todos. Todos, ¿qué implica todos? Bueno, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, para ellos es la promesa. Bien, entonces comencemos a leer. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1, versículo 2, comenzando, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, mandamientos por el Espíritu. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, versículo 5, más vosotros seréis bautizados. Aquí se habla del bautismo. Bueno, esta introducción de hoy me va a servir para, no fue con esa intención, pero bueno, me va a servir para precisar que es muy difícil, realmente muy difícil, separar y hacer de cada de estas palabras, de cada uno de estos conceptos, digamos, eventos distintos, doctrinas distintas. Lo he escuchado por ahí algunos que hablan de la doctrina de la llenura del Espíritu, de la doctrina del bautismo del Espíritu, como si fueran cosas distintas, ¿verdad? Lucas no va a usar la palabra morada, pero no usa también la palabra morada como cosa particular, el descenso del Espíritu. Pero vamos a mirar acá, vamos a leer y vamos a darnos cuenta que, hombre, ya sacando una conclusión, ¿no? Porque uno lee y tiene que sacar conclusiones. Realmente son términos que podrían ser intercambiables en el relato histórico del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que, mire, en el versículo 8, aquí ya se habla del bautismo con el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto, aunque no es el tema ahora, ¿no? Pero lo veremos. Contradice la idea de que los apóstoles ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si aquí dice que seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, entonces estos apóstoles no habían sido bautizados con el Espíritu, aunque Jesús había soplado sobre ellos y le había dicho: recibid el Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La venida del Espíritu Santo, cuando haya venido. El bautismo, la venida. En el 1:16, bueno, se habla de que las escrituras del Antiguo Testamento nos traen las palabras del Espíritu Santo por boca de los apóstoles, de los profetas del Antiguo, y también hombres de Dios como David y otros más. En el capítulo 2, versículo 4, voy a dejar acá estos dos porque me van a servir para algo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos la llenura del Espíritu. Aquí tenemos la venida del Espíritu. Y aquí tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, creo que no hay discusión con eso. Es el cumplimiento de esta promesa, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y también es el cumplimiento de: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, esta llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, versículo 4, cumple el bautismo con el Espíritu Santo y la venida del Espíritu Santo. Luego, esos términos no son tres cosas distintas, son términos intercambiables. Hasta ahí vamos en el capítulo 2. En el 17 habla del derramamiento del Espíritu Santo, otra vez, bautismo, derramamiento, venida, llenura. Hasta ahora son términos que podemos intercambiar, no hay problema con eso porque se está cumpliendo la llenura del Espíritu Santo, estas promesas, el derramamiento, la venida
y el bautismo. Creo que no estamos forzando nada, sino leyendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Ve? Repito, pues tendrá sus preconcepciones y respetables, pero la idea es pues, quitarnos la cosa que es difícil, reconozco, pero leamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Amén. El versículo número 18 del capítulo 2, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas otra vez derramaré el derramamiento del Espíritu Santo de mi espíritu y profetizarán. Bueno, en este momento hablaremos de por qué algunos también piensan que la evidencia, si existe, porque algunos piensan que no existe evidencia inicial o señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, sería la profecía, basado en este y otros pasajes más. Lo veremos más adelante en ese estudio que vamos a ir despacio. Por ahora, hoy, vamos a mirar el protagonismo del Espíritu Santo, y les decía, pues me sirve además para argumentar que es muy difícil separar los conceptos como distintos cada uno, que una cosa es la llenura, que una cosa es el derramamiento, que una cosa es el bautismo, que otra cosa es la promesa, que otra cosa... Yo creo que son términos intercambiables en Hechos de los Apóstoles. Bien. Pedro va a decir entonces, o no, Pedro lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. En el 31 fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor, después de la persecución. Algunos piensan que como Hechos 4:31, pues acerca del 2:38 o del capítulo 2, entonces fue al otro día. Hechos son narraciones de 30 años, más o menos, de lo que pasó en 30 años. Así que aquí pueden pasar no meses solamente, sino hasta años. Pedro, aquí hay algo que se habla de los pecados contra el Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo 5, no mintáis. Ellos le mintieron al Espíritu Santo, tentaron al Espíritu, los pecados contra el Espíritu. En el 5:32, el Espíritu como testigo, y que ha sido dado a los que le obedecen. Somos testigos suyos y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El regalo del Espíritu Santo. En español nosotros no vemos la diferencia entre don, regalo, ¿qué otra expresión se usa? Como se nota en griego cuando se usa la palabra carisma y dorea. Vamos a ver qué es charis, qué es carisma y qué es dorea también. Una cosa es que usted reciba el regalo de la paz, y que sea la señora Paz, la paz que le está dando a usted una florecita. Bueno, es el regalo de la paz. Pero otra cosa es que la paz misma sea el regalo que recibimos. Ahí se usa dorea y el otro es carisma. En su momento lo miraremos porque es importante que entendamos cada expresión en su idioma, en su lengua original en la que se escribió. Tenemos la traducción al español, pero en el griego se notan algunos matices que al traducirlos se pierden. Hechos nos habla del dorea. El Espíritu Santo es el mismo don, él mismo es el regalo. No es que él nos esté dando carismas, dones, como se hablan las epístolas. Cerremos el paréntesis ahí. Bien, el cual ha dado, lo digo porque aquí está, ha dado Dios. Bueno, en Hechos capítulo 6 se habla de los diáconos, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y me eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu. Entonces estaban estos hombres llenos del Espíritu Santo, porque debemos procurar la llenura, que todos estemos llenos del Espíritu Santo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba Esteban, se refiere acá.
Esteban habló del pecado también. Vosotros resistís, resistir al Espíritu es un pecado, como vuestros padres, duros e incircuncisos de corazón, duros de servir e incircuncisos de corazón, resistís al Espíritu Santo. Esteban, ya lo dijimos, una característica es que está lleno del Espíritu Santo. Para algunos de estos que la pasa hablando en lenguas cada rato, lo miraremos a ver si es a eso a lo que se refiere. Esteban, bueno, aquí la palabra espíritu está con minúscula, se refiere a su espíritu humano, el espíritu de vida terrenal, de vida terrenal. Aquí sí, los hermanos oraron, Pedro y Juan, por los samaritanos, también un caso particular que miraremos cuando hablemos de la evidencia o la señal inicial de la recepción del Espíritu Santo. Oraron para que recibiesen la recepción del Espíritu Santo. Les imponían las manos y recibían la recepción, la llenura, el bautismo, el derramamiento, la promesa, la venida. Hermanos, son términos intercambiables hasta ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, es mi tesis, se la evaluará. Simón, ahí viene la palabra simonía, tratar de pagar por un don del Espíritu. Entonces, la imposición de manos daba el Espíritu Santo. Algunos piensan que de ahí sacaron que nada más con imponer las manos ya usted lo recibió, ya el obispo, el presbítero, el pastor le impuso las manos, ya usted lo recibió. Bueno. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí está el Espíritu del Señor, que es además el mismo Espíritu Santo. Aquí no me vengan con el cuento de que el Espíritu del Señor es otro distinto al Espíritu Santo. Son los términos o expresiones, títulos dados al Espíritu Santo. Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo, Espíritu del Hijo, Espíritu de adopción, Espíritu de Jesús. Porque Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo en otra manifestación, por supuesto, no físicamente. En el capítulo 9, entonces, tenemos la conversión de Saulo. Alguien me decía en estos días, Saulo no nos cuenta en las epístolas que él haya recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia en otras lenguas. Es que la gente se rebusca argumentos, ¿no? Bien, aquí nos cuenta Lucas lo que pasó en la conversión. Ananías, el que no quería ir. Señor, tú sabes cuántos males ha hecho este, y aún aquí tiene autoridad. Ve, porque instrumento escogido me es este. Él fue a regañadientes, y cuando llegó se presentó. Yo no quería venir, el Señor Jesús que se te pareció en el camino me ha enviado. Pero fíjese cómo se dirige a Saulo. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Y hasta ese momento Saulo, yo creo, se había convertido al Señor, pero no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aquí Ananías llega para orar por él. Lo bautizó y después entonces oró por él. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bien, en el 9:31 las iglesias se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia, como escribí por ahí hace algunos años en un artículo. La iglesia es la era del Espíritu. Yo realmente no he oído, honestamente lo digo, no he oído a un predicador nuestro, ni en Colombia, en la IPUC, ni aquí en la IPUL, que se atreva a decir que no se necesita el Espíritu Santo para salvación, ni para ser parte de la iglesia. Eso no lo he oído yo. Lo que pasa es que algunos confunden los conceptos, y a eso vamos a ir luego. Piensan que cuando la Biblia habla de Espíritu o de Espíritu Santo, en las epístolas, por ejemplo, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Es decir, todo lo reducen a que la persona reciba el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Y si eso no ha pasado, nada de la obra del Espíritu Magna ha pasado en esa persona.
lo miraremos cuando trate de Hechos capítulo 2, versículo 38, de demostrar que no es la llenura del Espíritu Santo un requisito para salvación, sino una consecuencia, una promesa, un resultado de la salvación. Fíjate que estoy usando bien la expresión bautismo del Espíritu Santo, no Espíritu Santo nada más, porque claro, ¿cómo va a ser una persona salva sin el Espíritu Santo? Si es el que produce la obra de salvación en la persona. Ahí queda la grabación. Los términos no hay que confundirlos. No confunda Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, que es parte de lo que hace el Espíritu en la vida del cristiano. Bien, fortalecidas por el Espíritu Santo. En el capítulo 10, entonces, el Espíritu Santo habla con Pedro y le dice, baje, que hay 3 hombres que lo andan buscando. Allá llegó a la casa de Cornelio y comenzó a predicar y habló de que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, el descenso, la caída del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, ¿sabes? El dorea del Espíritu Santo. ¿Puede acaso algunos impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Recepción del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la caída del Espíritu. Todo se está refiriendo a lo mismo. Estamos en el mismo episodio de Hechos, capítulo número 10, en la casa de Cornelio. Y en el capítulo 11 se habla de lo mismo. El Espíritu me dijo que fuere con ellos sin dudar. Él fue y fue con testigos a la casa de un varón llamado Cornelio. Cuando comencé a hablar, cayó descenso del Espíritu Santo, como también sobre nosotros al principio. Y entonces yo me acordé de lo que el Señor dijo, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cumplimiento de el bautismo del Espíritu Santo, esto que vio él, la caída del Espíritu, el don del Espíritu y la recepción del Espíritu. Hechos capítulo número 10, nos estamos centrando ahí porque estos versículos del 10 y del 11 hablan de ese episodio, la casa de Cornelio. Bien, ahora tenemos aquí a Bernabé, un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Bien, el profeta Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra habitada. Algunos piensan que el hambre que pasó en la tierra fue porque los hermanos compartieron todas las cosas. Sí, los que son tacaños se basan en eso para no compartir nada, pero no fue porque compartieron todas las cosas. Hubo gran hambre en toda la tierra habitada y sucedió en tiempos de Claudio. Bien, ahora aquí estamos en el capítulo 13, el inicio de las misiones. El Espíritu Santo habla: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ellos enviados por el Espíritu Santo. Estamos mirando hoy el protagonismo del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lleno del Espíritu Santo, Pablo. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Repito, eso es lo que hay que procurar, que todos estemos llenos del Espíritu Santo, llenos y dominados por el Espíritu. A veces ese uso de expresiones así como de peso, de volumen, ¿sí? Es decir, expresiones de medida física para una cosa espiritual, pues entendamos, son analogías, pero no se habla literalmente de eso. Bien, aquí le dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Está en el concilio en Jerusalén y están hablando acerca de el regalo del Espíritu Santo. El protagonismo, la primacía, la presidencia del Espíritu en ese concilio les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquí, otra acción del Espíritu: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
El Espíritu del Señor no se lo permitió. Ahora están ya aquí en Filipos. Un espíritu de adivinación con minúscula. El espíritu de adivinación. Pablo le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Salió. Aquí está otro espíritu, el espíritu humano de Pablo, que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí también otro espíritu con minúscula de ánimo fervoroso, hablando de Apolos. En el capítulo 19, recibisteis el Espíritu Santo, los hermanos en Éfeso, cuando creísteis. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Tremendo, oiga, a mí me causa como... Estos hermanos no habían prestado atención al mensaje de Juan, porque Juan decía, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un bautismo superior, el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no habían oído bien, entonces Pablo les habló y le dijo, ustedes tienen que creer en Jesús. Juan habló acerca de Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y les impuso Pablo las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí espíritu es un demonio. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, un espíritu malo, tal como minúscula. El espíritu malo, dice aquí otra vez. Pablo se propuso en espíritu, su voluntad, ir a Jerusalén. Ligado yo en espíritu, otra vez con minúscula, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Aquí sí está el Espíritu Santo. Por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero él va decidido. Bien, y ahí creo yo que hasta acá se habla de el Espíritu Santo, hasta este episodio, porque ya luego comienza el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es el que dirige, preside la iglesia, pero eran los hermanos los que nombraban, ¿no? Elegían varones y los nombraban. Sin embargo, a través de ellos, el Espíritu Santo actuaba. Si no creemos esto hoy, apague y vámonos. Si yo no creo que el Señor me trajo aquí a Puquita a predicar, pues me voy para Colombia, Bucaramanga, para otro lado. ¿Qué más? Si esto lo dirige hombres, se acaba. Que Dios use hombre para dirigirlo, otra cosa. Que la obra de Dios se haga muy a pesar nuestro, y esto es otra cosa distinta. Que a veces nosotros, en vez de colaborar, como que más bien queremos impedir, involuntariamente a veces. Pero la obra de Dios se hace con o sin nuestra disposición. Bien, hermanos, entonces aquí dice el Espíritu Santo, así atarán el testimonio que da el Espíritu acerca de que a Pablo lo van a entregar. Y sí, eso es verdad. Y aquí comienzan las predicaciones de Pablo, las defensas de Pablo cuando lo apresan. Los saduceos no creían en espíritus, ni en ángeles, ni en resurrección, etc. En el 23, si un espíritu le habla de un ángel, pues no resistamos a Dios. Ningún mal hemos hallado en este hombre. Bueno. Y como no estuviesen de acuerdo, es el último pasaje que hay. El Espíritu Santo habló por boca de Isaías, dice. Bien, hermanos. Desde el capítulo 1 hasta el 28, desde que inicia el libro hasta que termina, Hechos por todas partes, nos habla del Espíritu Santo. Bien dijo alguien, este libro debiera llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque es el protagonista por todas partes. Los apóstoles no son muy nombrados acá, salvo en el primer capítulo aparecen los nombres. Después esporádicamente aparece Pedro y Juan, Jacobo, cuando lo matan, y al final, después del capítulo 13 quizás, entonces ya aparece solamente Pablo. No aparecen los demás que hicieron,
Así que estos realmente no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Y como es el protagonista, vamos a seguir estudiando, entre otros, algunas características de esta doctrina, de esta neumatología de Lucas en Hechos de los Apóstoles. Hay 3 doctrinas que nos ponen como distinción. Estoy conceptualizando de esa manera con las demás organizaciones, entre comillas, cristianas, evangélicas, hasta pentecostales. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otra lengua es una de ellas. La otra es el bautismo en agua en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y la otra es, por supuesto, la doctrina de la unicidad de Dios. No se quede sin comprar este libro, Hermenéutica Especial. Así también se apoya la obra del Señor aquí en Estados Unidos por Cash App aquí abajo, Cash App, o por Cel aquí arriba. Y nos da su dirección y allá se lo mandamos. Y vamos a estudiarlo los días martes. Gracias por su tiempo, amados hermanos. Y bueno, aquí le esperamos mañana para hablar de Apocalipsis con mi amigo y hermano Edison Mosquera. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Un feliz el resto de día para todos. Gracias y paz.